Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, de acuerdo al lugar donde ustedes se encuentren en este momento. Mi nombre es José Luis Gallego y les doy la bienvenida a esta charla. Contar cuentos en la cárcel. ¿Cómo, por qué y para qué? Se trata de una charla donde vamos a hablar sobre las diferentes formas que tenemos para volver a encontrarnos y reunirnos a través del arte de la narración oral. En nuestro país existe una ley, es la ley 26206. Es una ley nacional. Reconoce el derecho a la educación para todos, inclusive si están privados de su libertad. En la provincia de Buenos Aires tenemos otra ley, la número 13.056, que dice que todas las personas tienen derecho a la cultura como herramienta de transformación y acceso a la identidad. Sin embargo, en nuestro país hay unas 137.000 personas detenidas en cárceles y el 65% es reincidente. Sin educación, la cárcel lo único que hace es repetir y replicar las formas de violencia. La educación, el arte, resultan como la única alternativa de transformación. Sin transformación, la reclusión es solo un castigo. Yo les agradezco mucho que estén aquí conectados y gracias por tolerar un poco mis nervios de hacer esto por primera vez, estar aquí. Ante todo quiero agradecerles por este espacio, a mis compañeros y a ustedes, y por prestarle atención al arte y al arte de narrar especialmente. Contarles que esta charla viene luego de la de Juan Martín Tapia, que sucedió antes. Si ustedes están viendo esto hoy, es decir, el domingo 10 de agosto, y son aproximadamente las 18 horas y algo más, en ese caso quédense, no se vayan, porque están en vivo, están aquí, esto está fresco, está aquí nomás. Ahora, si ustedes están en otro día, tiempo y lugar, yo les recomiendo pongan pausa. Para ustedes va a suceder apenas unos segundos, pero no, es al revés. Para mí va a pasar un segundo, pero para ustedes van a pasar un par de horas. Las horas que le dediquen a ese video, la charla de Juan Martín Tapia. Cómo contar cuentos en la escuela. Se las recomiendo. Primero porque es parte de nuestro trabajo aquí en este canal de Cosas Concretas y después porque es magnífica. Juan Tapia, narrador, nos deja muy claro de qué se trata el arte de narrar. Él, por ejemplo, nos explica dónde encontrar los cuentos. Nos habla sobre la importancia del espacio de escucha. Nos habla también del silencio como materia prima de la narración. Además, nos enseña diferentes formas e ideas de cómo relacionarnos con las interrupciones. Y por sobre todo, es muy enfático a la hora de valorar el arte en el ámbito educativo. Tapia afirma que narrar, en definitiva, se trata de un 90% de convicción y un 10% de técnica. El número es mucho más simbólico que cuantitativo, pero es muy claro. Tapia nos deja en claro que narrar es un acto de entrega. Por lo que narrar en una cárcel o narrar en una escuela no debe ser algo muy diferente. En definitiva, narrar, como dijo Tapia, es un acto de entrega. Y la entrega en esta forma, esa entrega hacia lo que no conocemos, con confianza, con ganas, eso es amor. Amor a los cuentos que contamos y amor a quienes se los contamos. En definitiva, narrar es un acto de amor. Narrar es narrar. Será aquí o será allá, pero en esencia es lo mismo. Claro que entre un lugar donde hay dificultad social y otro donde no hay dificultades, las diferencias son contundentes, son abismales. Pero esas diferencias no están tanto en la forma en que narremos o en los cuentos que narremos, sino en cómo nos relacionamos
con los otros, cómo nos relacionamos con el contexto y con la otredad. Pero antes de comenzar esta charla, quiero presentar este espacio. Ahora nos encontramos en la ciudad de Buenos Aires, en Caballito, cerca del Parque Centenario, en Casa Pou. Es un espacio destinado a los cuentos, es un centro cultural de la narración oral, donde hay talleres, donde hay libros, donde hay magia y fantasía. Y dentro de este espacio existe nuestra productora, Cosas Concretas, que llevamos adelante con el señor Augusto Bevilacqua, quien está a cargo de la operación técnica, y quien ya mencioné, Juan Martín Tapia. Entre los tres llevamos adelante este espacio y contarles también que en este canal, como les dije, pueden encontrar la charla de Juan, van a encontrar esta a partir de hoy, la van a poder ver cuando quieran, está accesible, es libre, pero también van a encontrar espectáculos de narración que hemos hecho en vivo y próximamente, seguramente, les vamos a poder presentar un programa de cuentos y eso nos gusta mucho. Pero todo esto que hacemos, lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos por el deseo, lo hacemos porque lo sentimos y consideramos que es importante, pero básicamente sin dinero, sin recursos. Así que, más que nada, yo les quiero pedir, van a ver por aquí en pantalla, ahí está el QR, no me sale, esto es nuevo para mí, no tengo mucha experiencia en la televisión, pero bueno, si ustedes ahí escanean ese QR, van a poder hacernos algún aporte, lo que ustedes consideren, todo viene bien. También pueden hacerlo a el alias José Luis Gallego y directamente ahí también colaborar con este espacio. Contarles además lo que ya saben, que es, si ustedes se suscriben al canal ahora, nos ayudan un montón. Quizás un día podamos monetizar todo esto. Y si por supuesto le dan me gusta, aunque no sepan del todo si les gusta, eso también es un símbolo de confianza, buena voluntad, amor y nos ayuda un montón. Dicho todo esto, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar como comenzamos los cuenteros. Los narradores orales, contando una historia. Y esta historia marca un poco el contexto, porque el contexto es el texto. Esta historia sucedió hace unos 8 o 9 años, no estoy seguro. De lo que estoy seguro es que sucedió en una cárcel, en la unidad número 47. Los voy a también poner un poco en contexto. Se trata de un complejo penitenciario, el complejo penitenciario de José León Suárez, donde está la cárcel 46, la 47 y la 48. La 48 es una cárcel de máxima seguridad. Dentro de esa unidad funciona la Universidad Nacional de San Martín. Y dentro de la universidad, más o menos hace unos 12 años, un poco más, estamos en el 25, son 15, un montón, ¿cómo pasa el tiempo? Discúlpenme, hace unos 16 años comencé a dar un taller para inventar y contar cuentos. Yo ya venía en la 48 trabajando hacia unos 5 años. Y la verdad que el taller estaba buenísimo, sucedían cosas, habían emergido, podido salir de ahí escritores, habían pasado un montón de cosas, habíamos hecho libros, discos, presentaciones. Y tenía la certeza, y la sigo teniendo, que lo importante de todo esto a la hora de dar un taller, a la hora de abrir un espacio, es poder no quedarse ahí, sino seguir abriendo, que los espacios se sigan sosteniendo, que las personas se formen y uno poder ir a otro lugar, ¿no? Y bueno, en busca y en pos de esa misión, empecé a ir a la unidad número 47, intentando abrir también un espacio para contar cuentos. Claro, resulta que en la unidad número 48 yo había ingresado dentro del marco de la universidad, pero en la 47 no estaba la universidad. Entonces fuimos directamente con una compañera a hablar con la dirección, con la jerarquía del servicio penitenciario de esa unidad para contarle nuestra idea, que fue muy bien recibida, les pareció muy interesante. También teníamos el aval de nuestra experiencia en la cárcel que estaba ahí nomás, ya nos conocían, ya sabían que era un trabajo profesional, que era un trabajo serio. Por lo cual acordamos comenzar a dar un taller una vez por semana y hacerlo durante más o menos 2 horas.
La idea estaba muy buena, les contamos que para poder llevar adelante este espacio necesitamos un espacio físico que priorice la posibilidad de la atención, básicamente algo parecido a un aula. Claro que dentro de la unidad funcionaba la escuela, pero la escuela estaba ocupada con los alumnos que cursaban la primaria o la secundaria, por lo cual no estaba disponible para dar un taller. Me contaron que había una biblioteca. Me pareció excelente, si había una biblioteca, ese era el lugar indicado. Por lo que llegado el día, fui a dar mi taller de cuentos. Era destinado a las mujeres, no sé si les dije. Esta es una unidad de media seguridad donde hay hombres y mujeres, es mixta. Y yo quería trabajar con las mujeres, porque algunas las había conocido en la unidad de al lado, que iban a la universidad, y me parecía que era muy importante que puedan contar cuentos a sus hijos, que puedan contar sus historias. Llegado el día fuimos acompañado de una señora personal del servicio penitenciario que me acompañó hasta la biblioteca. Llegamos, era un lugar pequeño, 2,50 metros por 2,50 metros, carente de cualquier tipo de ventana o algo que trajera luz del exterior. Se cerraba con una puerta metálica que tenía un pasaplatos y además había un estante con 6 libros herrumbrados. Seguro que parecía, por las telas de araña, que hacía rato que nadie los abría. Al tiempo que me presentó el lugar y yo un poco sorprendido lo observaba especialmente el estante de los libros, ella me dijo, voy a buscar a las internas y vengo. Al tiempo que intentaba cerrar la puerta, la interrumpí y le dije, por favor, no me deje acá encerrado. Creo que este lugar no reúne las condiciones. No es propicio para contar cuentos. Ella me preguntó por qué, le expliqué lo de la luz, lo del encierro, que no me deje encerrado, le insistí y entonces fuimos a buscar otro lugar. Después de recorrer, pedir permiso, insistir, encontramos la posibilidad de hacerlo en la cocina. La cocina en el horario que iba yo era posible porque, bueno, no había gente, más que alguna persona que estaba haciendo alguna tarea específica, había luz y nos podíamos sentar en una mesa a conversar. La cuestión es que a partir de eso lo que seguía era bueno, que vengan las personas al taller y cuando el personal del servicio las iba a buscar, volvía y me decía no quieren venir. O quizás venía una, pero no entendía muy bien de qué se trataba. Y así los días y los intentos se iban sucediendo, semana tras semana. Luego de un par de meses y de varios dispositivos desalentadoramente burocráticos, me di cuenta que no había forma de que esto prospere. Claro, había una diferencia muy contundente. En el otro taller, en el de la 48, dentro del marco de la universidad, yo podía ir a cada uno de los pabellones y presentarles el taller. No solamente hablarles sobre la ley de educación, que es un derecho para todas las personas que están privadas de su libertad, sino también ofrecerles parte de los talleres que dábamos en el CUSAM, que eran extracurriculares. Eran talleres de arte que abrazaban a la carrera y le daban también un sentido, especialmente para aquellas personas que quizás no tenían una relación directa con la educación formal y encontraban en el arte una posibilidad de llegar a la universidad. No estaba eso. Yo dependía exclusivamente de las personas del servicio penitenciario para que vayan a buscar a las internas y eso no estaba funcionando. Por lo que pensé que si no podía contarle cuentos a las presas, tenía que contarle cuentos a las guardiacárceles. Y empecé a trabajar en eso, muy de a poco, pero bueno, a insistirles, a contarles, a explicarles. También llevé un libro que había publicado hacía poco, que había editado, que se llama Viruta. Es un libro sobre un cuento que escribí yo. Si ustedes quieren pueden buscarlo en YouTube, buscan Viruta, gallego, y va a aparecer ese cuento, está grabado en video. Pero ahora no se las quiero hacer tan largas. Les quiero contar que gracias al libro les fui proponiendo y terminé contándole cuentos a las guardiacárceles. Lo hicimos en el Panóptico y fue maravilloso. Eran 6 mujeres, les empecé a contar y atendieron. Al principio no tanto, pero se fueron metiendo, porque de alguna manera ese cuento las atrapó, las convocó. Había algo en esa historia. Seguramente ellas también tenían un hijo parecido al personaje del cuento, o vivían en un barrio parecido al del personaje del cuento. Y cuando terminé de contar, se emocionaron. Algunas, un par lloraron, pero otras se sintieron muy contentas,
Pero en definitiva, algo cambió, porque algo cambió en ellas para empezar. A partir de eso, ellas entendieron cuál era mi trabajo, qué era lo que hacía yo. Yo comprendí que hasta ese momento no entendían claramente qué es lo que iban a ofrecer cuando iban al pabellón. Y además, algo las abrió, me pidieron el libro, se lo llevaron, se lo apropiaron. Pero por sobre todo, algo cambió en mí. Yo me di cuenta que esas mujeres, más allá de que usaban un uniforme, eran mujeres que venían de los mismos lugares de muchas de las que estaban presas. Esas mujeres también vivían dificultades sociales y también les sucedían cosas, también necesitaban cuentos. Yo me di cuenta ese día de algo que, a pesar de que hacía años ya, unos 5 años que trabajaba en la cárcel, hasta ese momento no había advertido. La cárcel estaba presa. La unidad penitenciaria estaba recluida dentro de un muro más grande. Muchas de las personas que allí trabajaban también eran víctimas de la misma situación. Al otro día me tocaba ir a la unidad 48 y le conté esta experiencia a Diego Tejerina. Diego Gabriel Tejerina es sociólogo. Cumplió una condena de 20 años y lo conocí en la unidad número 48, en la biblioteca. Yo quiero decirles a todo el público que está aquí, a todas las personas, que este camino fue posible gracias a mis alumnos y a mis alumnas. Fueron ellos y ellas las que me fueron enseñando y mostrando qué textos leer, cómo leerlos y cómo hoy poder compartirles estos tópicos que humildemente presento a modo de camino, a modo de marcas, a modo de ideas para hacer estrategias en busca de encontrarnos, de ir más allá de los lugares que conocemos o ir inclusive a lugares desconocidos. Ese día cuando Diego Tejerina me escuchó, me dijo: Mono, cuando te pasa eso, el muro de la cárcel se derrite y aparece el otro muro. Y por eso pensamos en dar esta charla, porque nos parece importante tener algunas ideas sobre cómo abordar estos contextos. Contar cuentos en la cárcel habla sobre todo de un lugar, es un lugar desconocido. Permítanme hablar un poco de eso. Se trata de la marginalidad. La palabra prisión proviene del latín, de la palabra prehensio, que quiere decir atrapar. Y hay muchas formas de estar atrapado. Muchas de las personas que ingresan por primera vez a una unidad penitenciaria ya estaban presas antes. Presas de muros invisibles, presas de situaciones, condiciones que imposibilitan el desarrollo de una persona. Esas condiciones pueden tener que ver con la violencia, con la salud, con el consumo, con los abusos, con las patologías, con la delincuencia, pero de alguna manera se constituyen como un límite, como un muro. Además, hay muchas formas de ser pobre, y una de las pobrezas es la pobreza de superación. Para quienes conocen o tienen la posibilidad de estar dentro de la zona de cobertura social, esto es algo conocido. Frente a una dificultad podemos superarnos, podemos ir más allá. Y entonces esa dificultad se va a volver como un escalón, como un peldaño en el ascenso posible de la persona. Las dificultades nos potencian, nos dan poder, nos superamos. Pero quien no conozca, quien no tenga este conocimiento, quien padezca de pobreza de superación, va a observar aquel límite como una pared, como algo infranqueable. Y es muy posible que reaccione como conoce, como está acostumbrado, como está acostumbrada, explotando, o con violencia, o con huida, atacando o huyendo. Y eso va a hacer que aquella persona, frente a esa imposibilidad, se hunda más profundamente. La marginalidad es lo que está del otro lado de la línea.
de lo que está del otro lado de esa línea que divide al mundo. El 90% de las personas de este planeta se abastecen con un 10% de los recursos. Y este no es un número simbólico, es un número estadístico, es un número real. Es tanta la diferencia que esas líneas generan abismos, generan escalones inconmensurables, incomparables, generan ante todo violencia. Eso es un poco lo que quería marcar en relación a la marginalidad. Igual voy a ver mi machete a ver si me olvido de algo. Eso, básicamente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de marginalidad? Hablamos de lo que está del otro lado del margen. Y bueno, eso les quería marcar. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de superación? ¿Y en qué consiste la dificultad social? Ahora me gustaría avanzar en estos pasos, que casualmente son 12, como los de Will W., como los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pero esto no es un programa, son sencillamente 12 tópicos. El primero es la marginalidad y el segundo habla sobre los escenarios binarios. Esa situación que les describí, esa situación frente a la dificultad social, nos ponen y atrapan a la persona, la dejan sujeta frente a una situación y un escenario binario. Y esto quiere decir que frente al peligro, que frente al miedo, vamos a reaccionar binariamente, o huyendo o atacando. Que es algo que venimos desarrollando en nuestra historia humana y en nuestra historia biológica, es parte de la vida, sucede en todos los animales. Frente al peligro, huimos o atacamos. Y eso puede tener que ver con distintos tipos de situaciones como las que mencioné antes. Situaciones que pueden tener que ver con la violencia, que pueden tener que ver con la salud, que pueden tener que ver con otras patologías y que se pueden presentar por separado o juntas, en forma combinada. Y en esa situación, esa persona va a quedar sujeta, va a quedar atrapada. Y si frente a esa dificultad esa persona explotó, es muy posible que se hunda más. Y cuando se hunde más, es muy posible que termine en una institución. Las instituciones que cobijan o que guardan a las personas que de alguna manera se hunden en esas dificultades, pueden ser de diferente tipo, desde un instituto de menores, puede ser una cárcel, o puede ser el posgrado, como decía Alfredo Moffat, de la cárcel, que es el psiquiátrico, el manicomio. Todas tienen algo en común, y es que las instituciones van a tender a estandarizar a esa persona, a volverla a un solo número de cama, un solo número de causa, un guardapolvo blanco, a volverla algo común. El arte de narrar y la literatura proponen a esa persona una epifanía, la posibilidad de contrastar esa forma binaria frente a la multiplicidad de sentidos que otorga el arte. Aquella persona que escuche cuentos se va a transformar, porque de alguna manera al contar cuentos, nosotros, las narradoras, los narradores, pasamos esas historias por un código singular, el de nuestra imaginación. Quien haya sentido y quien haya podido imaginar esa historia, cuando la cuente, va a ser una historia singular, por más que lleve miles de años contándose. Y esa forma singular, cuando sea recibida por cada uno de nuestros públicos, de nuestros oyentes, también va a ser algo singular. Va a ser único, irrepetible. Y si después de la ronda, después de la contada, surge la conversación y podemos hablar de esto, entonces lo que vamos a advertir colectivamente es que cada uno habrá recreado el cuento en forma única e irrepetible. Y eso nos conecta con una epifanía. Por otro lado, si hablamos o conversamos, cosa que no es necesaria, solamente lo comento como experimento, no es que tenemos que ir a contar un cuento y después hacer algún tipo de trabajo. Eso ya lo dejó bastante claro Tapia en su video, les dije que lo vean, no se lo pierdan, está buenísimo. Pero si surge la posibilidad y conversamos, van a encontrarse con que cada persona ha encontrado un sentido, una idea, una forma de apropiarse de esa historia de una forma también personal, única. Cada una le va a encontrar el sentido o el tema a la obra. Por eso decimos que el tema no está tanto en la obra, en ese texto que leemos o que leímos antes de ir, sino que el tema va a estar en quien lo escuche, en una construcción personal de ese
sentido, de ese significado. Y eso otorga nuevos sentidos posibles, no solamente frente a un problema, sino a la vida en general. Los cuentos son un teatro, un lugar, un espacio, un lugar de ensayo, un teatro de operaciones, donde podemos probar esos sentidos, que después se nos abren en la vida en general. Por eso digo que el arte de narrar deconstruye estos escenarios. ¿De cómo lo hace? Bueno, es de lo que vamos a hablar en este encuentro. Y ahora vamos a pasar a nuestro tercer punto. Hablamos de marginalidad, hablamos de escenarios binarios y ahora resulta muy importante hablar de los prejuicios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de prejuicios? Bueno, de todas las ideas previas que tenemos sobre lo que va a suceder. Especialmente sobre los lugares a donde vamos a ir, sobre las personas que están allí. Y si nosotros queremos generar un encuentro, si queremos encontrarnos con otros, con otras, a mí no se me ocurre otro sentido que no sea ese, que es el de encontrarnos. Si nosotros queremos encontrarnos, tenemos que sacarnos de encima de esos prejuicios. De la misma forma que si nos vamos a bañar, nos vamos a sacar la ropa, bueno, aquí tenemos que sacarnos esos atuendos mentales, esos trajes de preconceptos sobre lo que no conocemos. ¿Y por qué? ¿Por qué no va a haber lugar si no? Porque todo lo que sea va a estar ocupado por eso. Y si nosotros queremos generar un encuentro, tiene que haber lugar, tiene que haber un espacio vacío. De la misma forma que si usted va a llenar una taza con té, necesita que la taza esté vacía, de la misma forma si usted va a habitar un encuentro, necesita que esté disponible, que haya lugar. Es como una casa, si está llena de muebles no puede entrar nadie. Los prejuicios son como muebles incómodos. ¿Y por qué? ¿Por qué funcionan así? Y yo creo que es importante comprender esto porque eso es parte de la forma en sacárnoslo de encima, que es entendernos. Para desnudarnos de los prejuicios, primero tenemos que entenderlos. Como dije, la marginalidad es una zona que está excluida de la zona de confort. Ahí no hay señal ni de la esperanza ni de las formas de cambio. Pero además, la parte del margen está invisible. Es totalmente invisible para los demás. Y aquellos que no conozcan eso, es muy posible que aparezca en su mente, en su idea, un misterio, algo desconocido. ¿Quién es el otro? ¿Qué es una cárcel? ¿Cómo es ese lugar? Y frente a lo desconocido, eso alimenta nuestra ignorancia. Y frente a la ignorancia, atacamos o huimos, como siempre. Es decir, frente a lo que no conocemos vamos a tener una pulsión de nombrarlo, de decirlo, de llenarlo con contenido. Pero eso no está ahí, esa persona no está ahí, nos es desconocida. Entonces vamos a ocupar eso con ideas previas, forjadas en nuestra individualidad, no en el otro. Y resulta importante comprender esto, porque si algo es diferente en estos contextos, es eso. Es que son invisibles para el resto, que son desconocidos. Hoy, frente a atacar o huir, hay más posibilidades. Para empezar, podemos quedarnos. Podemos abrazar lo desconocido. Podemos habitar ese espacio y permitir que se llene. Bueno, si estoy hablando muy rápido y no se me entiende, me avisan, porque veo cómo es uno que le gusta y se apasiona. Por un lado, los nervios siguen andando por acá adentro, pero cada vez más suelto. Muy contento y muy feliz. Y especialmente para hablarles sobre este punto que titulé Aprender a escuchar. Y estas ideas, es decir, nociones de marginalidad, escenarios binarios, cómo deshacernos de los prejuicios y aprender a escuchar, estos 4 pasos, estos 4 puntos, los planteo como algo previo a un encuentro de narración en un contexto de marginalidad. Luego vamos a hablar de qué hacemos durante y yo les voy a proponer también qué hacer después. Estos primeros pasos tienen que ver con qué hacemos antes, anticipadamente. Y aprender a escuchar,
Yo sé que no es nada nuevo, también sé que muchos sabemos oír, también sabemos escuchar, pero este aprender a escuchar lleva muchas H's, que están ahí indiscriminadamente entre las palabras. Son H's de invisibilidad, son H's de algo que está diciendo, es decir, aprender es otro aprender y escuchar es otro escuchar. Lo primero que quiero decirles es que la atención y el pensamiento no son lo mismo. La atención, nuestra capacidad de atender, no es independiente de nuestro pensamiento, pero es muy común que permanezcan adheridas, enfocadas, y es posible que no podamos identificar esa diferencia. La atención, nuestra capacidad de atender, es como un foco. Es donde podemos hacer foco. Por eso decimos que solo podemos hacer foco en un lugar. La atención solo puede dirigirse a un lugar. No puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Solo tiene un lugar. Es como si ustedes enfocaran una linterna contra una pared. Una linterna contra una pared. Entonces, cuando la linterna está pegada a la pared, la luz que genera es pequeña, ni se ve. Si está pegada, ni se ve. Pero si ustedes la separan 1 centímetro, van a poder observar un círculo de luz, si la linterna es circular. Y si la alejan, ese círculo va a ir creciendo, va a ser cada vez más grande. Así es la atención, que nos permite llegar a enfocarlo todo. Nosotros podemos llevar la atención y dirigir la atención donde lo deseemos, donde querramos, donde se nos ocurra. Es una decisión. Y para eso es importante que podamos observar cómo funciona nuestro complejo mental, cómo funciona nuestra mente. Aquí tratamos especialmente sobre el arte. Este no es un curso de iluminación y no creo que tampoco sea muy serio de parte mía hablar de eso, pero sí como artista, porque como artista desde hace muchos años vengo trabajando de esa forma. Es la forma que he encontrado. Y entonces se los puedo compartir. Voy a tratar de ser breve y, como les dije, esto es mucho más artesanal que científico. Pero tenemos que comprender qué es nuestro yo, qué es nuestro ego, nuestro yo biográfico. Más o menos y a grandes rasgos, a partir de los 3 años, cuando empezamos a tener una sensación de separatividad, de estar separados del resto, es decir, que mamá, papá y nosotros no somos la misma cosa, y de pronto nos encontramos en esa situación, frente a eso vamos a observar la realidad como algo muy grande, muy vasto. Y de alguna manera, con una tendencia y una pulsión natural, vamos a comenzar a clasificar todo lo que observamos de la realidad. Lo vamos a clasificar y va a quedar guardado en nuestro ego, en nuestro yo biográfico, como un gran armario de experiencias clasificadas que condicionan nuestra visión y nuestra mirada de la realidad. Eso es el ego, no es ni bueno ni malo, es algo que todos construimos, ¿sí? Es algo que todos tenemos. Nuestro ego es la parte más densa de nuestra mente, es la parte más estructural. Y junto a ella, como rodeándola, como andando todo el tiempo, está nuestra mente cotidiana, nuestros pensamientos. Esa radio que anda todo el tiempo, que no para nunca, que a veces anda más rápido y a veces más tranqui, bueno, esa es nuestra mente cotidiana. Nosotros somos capaces de observar todo este proceso. Esa distancia entre nuestro pensamiento y la capacidad de observar es lo que llamamos meditación. Y es fundamental poder llevar nuestra atención. Es un ejercicio que si no lo conocen se los recomiendo y si lo conocen tenemos que llevarlo a la práctica porque de eso se trata. La posibilidad de observar cómo funcionan nuestros prejuicios, pero ante todo cómo funciona el otro, qué es lo que está pasando. Porque si yo estoy solamente identificado con lo que estoy pensando, no estoy escuchando. Si mientras yo estoy hablando, vos estás ahora pensando qué me vas a contestar, has dejado de escuchar. Tu atención se fue al pensamiento. ¿Cómo puedo dejar la atención en un lugar y no juzgar? Y ser un testigo, y ser un observador. Si podemos hacer eso, lo que vamos a descubrir es que vamos a poder observar la singularidad del otro. Vamos a poder observar aquello que escuchemos, aquello que estemos viendo, aquello que esté sucediendo de una forma completa y se nos va a presentar delante nuestro
ese secreto, que es un poder que todos tenemos, pero pocos reconocemos, que es el de ser únicos e irrepetibles. Dicho esto, estamos más o menos en lo que les dije, que es la parte previa a, bueno, vamos a ir a contar cuentos. Podemos ir a contar cuentos a una unidad penitenciaria, pero quizás estemos hablando de ir a un hospital de salud mental, o quizás estamos hablando de ir a un barrio vulnerable, económicamente, privado de recursos, lleno de situaciones conflictivas. Vamos a llevar un cuento ahí. ¿Por qué? Porque nos gusta contar cuentos, porque tenemos ganas. Consideramos que los cuentos son necesarios ahí. Algo nos dijo que hay que ir ahí. Bueno, todo lo que les dije está bueno saberlo antes, pero cuando lleguemos me gustaría hablarles sobre la gestación del encuentro. Y eso tiene que ver con que llegar es más bien un continuo, ¿no? Es llegando. Todo el tiempo estamos llegando, vamos a estar llegando, no vamos a llegar en una sola vez, no vamos a llegar en una sola parte, vamos a llegar en partes, en capas. Y eso es fundamental, porque hay otra pulsión, ¿no? Que es frente a las problemáticas, frente a las dificultades. Quizás es una pulsión, un deseo, o es algo que queremos hacer que esté bien, que esté bueno, es una buena idea, pero es muy posible que no sea el momento. Antes de eso, está bueno tener esta sensación de extranjería. La sensación de extranjería tiene que ver con no sentirnos parte del contexto, con saber, con sentir que yo no soy parte de esa comunidad, que yo desconozco ese lugar. Y eso, más que cerrarnos, nos abre a una posibilidad, que es la de habitar esa sensación de extranjería, la de sentir eso, la de permanecer ahí y ante todo, la de no huir de ese lugar. Es cierto, seguramente muchas de las personas que están aquí escuchando ya han ido a contar cuentos a una cárcel o dan un taller, puede ser un taller artístico, un taller educativo, formal, no formal, pero ya conocen el ámbito. Y también fueron a una escuela en una villa o fueron a una escuela en un barrio, en un contexto que no es conocido, que es marginal, o quizás también estuvieron en un hospital. Entonces, les es conocido, no es la primera vez que van del otro lado de esa línea. Sin embargo, este lugar donde vamos a ir, este lugar es nuevo, siempre lo es, porque es particular. Porque las problemáticas que quizás sucedan en otro lugar no se vean reflejadas de la misma manera. Y si nosotros estamos con esa idea previa en la cabeza, no vamos a poder observar cuál es la lógica, cuál es la cultura especial o específica de esa comunidad. Si somos capaces de poder observar esas particularidades, si somos capaces de poder dejar el espacio necesario, entonces naturalmente se va a desarmar el ellos y va a aparecer el nosotros. Y en el nosotros estamos todos adentro. Así que me parece fundamental eso, la gestación del encuentro, comprender este proceso. Comprender el tiempo, comprender la extranjería. Cuando voy a un lugar, cuando voy a una comunidad, quizás es una comunidad, un pueblo originario, entonces trato siempre de llevar una ofrenda. Mi ofrenda son los cuentos. No pido nada a cambio, es un regalo, quiero dárselos. No voy a solucionar nada con eso, sencillamente traje algo que me gusta, como una ofrenda, por ser recibido. De la misma manera que ustedes ahora abrieron su mente, sus ideas y su corazón y están escuchando, bueno, yo les quiero dar esto, que es mi ofrenda. Mi ofrenda es esta charla. Y así hago cuando voy a una comunidad, como un proceso. Y quizás sea la otra semana, la otra o la otra, cuando realmente o vaya llegando en capas, o como les dije, después de 5 años de estar dando un taller, recién me di cuenta de algo. Recién empecé a llegar cuando comprendí que aquellas personas que trabajaban también eran parte de un sistema, también estaban sujetas. ¿Voy muy rápido? ¿Es demasiado rápido? ¿No? ¿Voy tranquilo? Me dicen acá que bien, lo tengo a
Juan Tapia, resfriado y todo, pero sentado ahí con el chat, increíble el equipo, y bueno, Augusto Bevilacqua, que hace estas maravillas, me cambia de cámara. Esto, la verdad, es maravilloso. Dicho esto, les quiero hablar de aprender a leer. Y otra vez, con todo el respeto, tiene un montón de H's en el medio, no sé cómo se pronuncia. Este es otro aprender a leer. ¿De qué hablamos cuando hablamos de leer en un contexto? Hace algún tiempo, cada vez que digo los años me siento muy mayor, pero me es raro porque dentro de mí no siento realmente esa edad. Pero bueno, sí, hace como unos 15 años me tocó ir a una comunidad, a un encuentro muy lindo en Aguaray, en Salta. Era un encuentro de maestros y maestras bilingües. Y fue maravilloso. Estaba en una habitación, había 15 docentes más o menos, de distintas etnias, cada uno hablando de su experiencia. Es muy interesante el tema, porque en Salta nomás hay más de 10 etnias distintas, de 10 pueblos distintos. Y cada una de esas personas en algún momento fueron castigadas por hablar la lengua materna. Fueron golpeadas, excluidas, obligadas a hablar el español. Y sin embargo, hoy el mismo Estado los contrata y les paga para que ayuden a los niños a recuperar y a las niñas a recuperar su lengua. Y yo tuve la oportunidad de estar ahí. Y ahí escuché a un maestro bilingüe, Wichí. Y me gustó mucho lo que dijo, no me lo voy a olvidar más. Este hombre, Wichí, hablaba de la pesca. Resulta que para los Wichí el arte de la pesca no es algo menor. Quien sepa pescar y haya podido interpretar las señales de este arte, será considerado en aquella comunidad como alguien excepcional. Básicamente el pescador tiene mucho levante, están todos atrás de él. Y eso tiene que ver, además del sustento, por la mística que implica la pesca. Este maestro decía que quien sepa pescar sabe leer el río. Quien sepa pescar puede interpretar qué lugar del río es propicio para echar su red. Y eso que va a leer va a ser ciertos movimientos, ¿no? Ciertas formas del caos en el circular de las aguas. Va a pescar con una red artesanal, que es como una pollera que se abre y se cierra. No es que va a tirar algo y se va a ir. Hay que estar muy atento para pescar así. Pero además el maestro Wichí decía: quien se dedique a la pesca tiene que confiar. ¿Se acuerdan lo que dijo Tapia? 90% de convicción, más o menos parecido. El pescador confía. Confía no solamente en su arte, sino que confía en el dueño del río, porque a él le pidió los peces. Va a pescar lo que necesite, no de más, porque el dueño del río le permitió eso. Y va a ir con seguridad, porque va a tener que meter sus piernas en el agua. Y si él no está seguro, sus huesos van a temblar. Y si sus huesos tiemblan, los peces se van a dar cuenta y van a huir. Y lo mismo sucede con el fútbol. Si juega mucho al fútbol, si su cuerpo está medio roto, sus rodillas van a hacer ruido, decía el maestro Wichí. Lo mismo con la bebida, lo mismo con su cuerpo y su salud en general. Los peces se van a dar cuenta. Y él lo comparaba con los docentes. Decía que un buen docente tiene que poder leer el aula. Tiene que leer el lugar del aula, donde es propicio acercarse, donde es el momento justo para llevar algo. Y también poder leer a sus alumnos, a sus emociones, a lo que les sucede. Y si ese maestro no confía o disfruta de lo que hace, se van a dar cuenta los alumnos. Van a salir corriendo. Quizás no físicamente, pero le van a sacar la atención. La atención se va a ir, porque como dijimos, hay un solo foco. Entonces, esta idea del maestro a mí me parece muy importante y ejemplifica muy claramente que si no confiamos, que si no nos cuidamos, si no creemos en lo que hacemos, se nota. Especialmente en los cuentos, porque los cuentos y el arte de narrar trabaja con una forma que es de desnudez. Es un lugar donde la palabra muestra todo, se nota todo. Quien sepa escuchar lo va a poder observar. Está todo en evidencia. ¿Y por qué les quiero hablar de esto? ¿Por qué les quiero hablar de aprender a leer? Porque si nosotros somos capaces de sacarnos, de deshacernos de aquellos prejuicios, de sacarnos de encima, entonces es muy posible que podamos observar. Y si podemos habitar
la sensación, la noción de extranjería, y somos capaces también de observar, entonces se nos va a presentar la oportunidad de leer cuál es la cultura, cuál es la lógica, cuál es la agenda de ese espacio. Si nosotros, esto es como escuchar un cuento. Piensen, si vos vas a escuchar un cuento, no estás diciendo, pero ese lobo, a ver, ese lobo para mí, ¿no? Y voy con todas las ideas previas de lobos que tenía. Esa Caperucita Roja media zurda, ¿no? Y yo no puedo, si estoy haciendo eso no estoy escuchando el cuento. Bueno, lo mismo sucede con leer un contexto. Y si somos capaces de observar, de estar vacíos, si somos capaces de leer ese lugar, vamos a poder entender el contexto. Y el contexto es el texto. El texto final es, como dice nuestro querido Aldo Méndez, el texto final es el que se arma con el contexto. El otro es un pretexto. El texto escrito, el texto que leímos, el texto que trajimos es un pretexto. El texto final se va a armar con el otro. Pero no solamente el cuento que contemos, el taller que demos, la consigna que pensemos, tiene que ser tenido en cuenta el contexto para ser elaborada. Porque va a ser parte. Que nosotros podamos interpretar quiénes son los referentes, los líderes, dónde podemos cambiar determinada situación, va a tener que ver cómo podemos observar ese contexto. Y hay algo que es muy importante para cualquier persona que quiera ir a contar cuentos, que pueden ser parte, como decía, de un taller o parte del aula, ¿no? Parte de la educación formal en un contexto así, o un taller independiente, ¿no? Como yo, que voy a veces a narrar cuentos, o puedo dar un taller para inventar y contar. Es fundamental poder leer y entender que nuestra lógica, nuestra forma de pensar, nuestros objetivos y nuestra misión como artistas no es similar, no es igual a la lógica del sistema penitenciario, ni es igual a la lógica de una institución determinada. Muchas veces esas lógicas se van a oponer, o se van a soslayar, o se van a tapar una a la otra. En general es difícil y es complejo poder llevar adelante, se los conté en la experiencia de la unidad 47, cuando uno directamente intenta confrontar una lógica con otra. Por eso resultaba fundamental que yo fui, en la unidad 48, a narrar cuentos dentro del marco de la Universidad Nacional de San Martín, en el Centro Universitario San Martín, conocido como CUSAM. Yo fui y era como una burbuja. Era como una burbuja dentro del sistema, dentro de la universidad, dentro del centro de estudiantes, existía la oportunidad de tener cierto espacio de libertad. ¿A qué me refiero? No había un guardiacárcel mirando y conteniendo, y eso permitía que aparezca la sonrisa, eso permitía que aparezca el juego. Y a veces sucede, en muchas unidades donde voy, que es inevitable, porque voy una sola vez, porque no me conocen, porque todavía no está armado el espacio, porque no es un centro de estudiantes. Recordarles que una universidad, o esto que pasa en la Universidad de San Martín, que también sucede en la cárcel de Devoto con el Q, que es de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el hecho de que exista una sede, lo que quiere decir es que hay determinadas reglas, hay determinadas leyes. Por ejemplo, no se va a entrar uniformado, no se va a entrar armado a ese lugar. Es decir, que la universidad adentro de la cárcel es como una burbuja, como les decía, es como un espacio especial. Claro que hay muchas unidades donde las personas estudian, pero no necesariamente hay una sede, ¿no?, de un centro de estudiantes, de una universidad. Dicho esto, para mí resulta muy importante a tener en cuenta que si queremos ir, si vamos a ingresar por primera vez y no sabemos cómo, seguramente hay organizaciones, ONGs, universidades, otros espacios donde nuestras acciones tengan un marco de contención, donde nuestras acciones y el arte se pueda instalar dentro de un andamiaje superior. Y hay muchos de ese tipo de instituciones porque, por suerte, hay muchas personas trabajando en distintos contextos. Por ejemplo, Pabellones Literarios. Pabellones Literarios es un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires que funciona en muchas unidades, donde se dan determinados talleres.
O por ejemplo está el caso de los espartanos, que están en la unidad número 48, que hacen rugby, que hacen deporte. Bueno, ¿por qué no puedo llevar arte también a ese lugar, ¿no? Así que para mí me parece fundamental entender esto, entender cómo funcionan las lógicas y qué posibilidades tenemos dentro de esos contextos. Y por otro lado, entender cómo funciona ese lugar, ¿no? En un contexto de encierro, y especialmente en una cárcel, el tiempo de las personas está administrado, está sujeto. Por eso decimos que un año en la cárcel es un mismo día que se repite 365 veces. Resulta fundamental poder instalar un tiempo nuevo, un tiempo distinto. Pero para eso, ahora les quiero hablar de algo que ya mencionó Tapia en su clase, en su charla anterior, pero que estaría bueno recalcar, que se trata del espacio de escucha. Él lo nombró como un dispositivo de escucha, creo que es más o menos parecido. Yo creo que cuando hablo de espacio no hablo de un lugar físico, sino hablo de un lugar mental que se puede transformar en un espacio físico, ¿no? El espacio de escucha entonces es como la oficina de la cuentera, del cuentero, del narrador. Es el espacio donde va a instalar, donde va a desarrollar su trabajo. Es ante todo una posibilidad. El espacio de escucha es una posibilidad que se abre, una posibilidad de entrar en este tipo de escucha, en la que mencioné anteriormente. La posibilidad de entender en qué consiste ese espacio es la posibilidad de construirlo. Por eso es importante armarlo mentalmente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un espacio de escucha? El espacio tiene que ver con la ronda, tiene que ver con ese lugar de encuentro, y dentro de esa ronda la palabra va a tomar un valor. Va a tomar un valor especial, un valor que solo sucede en ese lugar. El espacio de escucha no quiere decir que sea un espacio donde no haya interrupciones. Depende del contexto. Es muy posible que las interrupciones aparezcan y Tapia nos dijo también cómo lidiar con eso, cómo relacionarnos con esas interrupciones. Pero vamos a hacer todo lo posible para construir un espacio de intimidad y eso hay que gestionarlo, eso hay que pedirlo. Y aunque estén dadas las condiciones, aunque vaya a un aula, aunque vaya a un centro de estudiantes, es posible que quizás esté la radio prendida o la televisión. Muchas veces cuando entro a un hospital, cuando entro a un pabellón, está la televisión prendida, está la radio prendida. Y es necesario apagarla, porque si no va a haber una competencia, porque la atención solo va a ir a un lugar. Y es difícil competir. Y por otro lado, como dice nuestro querido Byung-Chul Han, la información y la narración se repelen, ¿no? Compiten. Y resulta importante poder apagar la tele, pero para poder apagar la tele voy a tener que ser muy delicado en esa construcción, porque esa tele en ese lugar es algo fundamental. Una persona, un niño que está 24 horas internado en un hospital, encuentra en esa tele una ventana de libertad. Y si la voy a apagar, necesito aprender otra cosa, necesito hacer un trabajo previo con eso. Y lo mismo voy a tener que hacer con las personas, con los coordinadores de esa institución, explicarle qué es lo que necesito. Y si los puedo invitar a la ronda y pueden ser parte, sería bueno que estén sentados, no como personal penitenciario, que estén sentados como humanos que escuchan cuentos. Y si puedo hacer que en esa ronda, en ese espacio de escucha, se encuentre tanto quien está preso como quien está controlando esa detención, entonces va a surgir algo nuevo. Porque ese encuentro, ese cuento, nos va a transformar y nos va a unir. Para empezar, vamos a ser todos escuchadores de cuentos. Y algo a partir de entonces se va a transformar. Así que para quien vaya a instalar, para quien quiera llevar cuentos, es fundamental entender cómo poder buscar, propiciar ese espacio, ese dispositivo de escucha que no va a funcionar de pronto, ¿no? No va a empezar de cero, no va a ser un éxito inmediato, va a llevar tiempo. Vamos a ir escuchando, vamos a ir haciendo un proceso. Pero cuando eso cale profundo, cuando las personas se acostumbren durante un tiempo a escuchar cuentos, entonces
eso va a ser cuidado y administrado por esas personas. Lo van a defender, lo van a cuidar, porque es un espacio importante, porque es un espacio valioso, porque es un espacio que quizás no estuvo antes y de haber estado, quizás la vida hubiera sido distinta. Bueno, yo creo que voy muy rápido con todo y quizás no he parado ni un minuto, pero bueno, antes de detenerme vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estamos haciendo hasta ahora. Estuvimos hablando en esta charla sobre cómo contar cuentos en la cárcel, cómo, por qué y para qué. Estuvimos hablando sobre la marginalidad, sobre los escenarios binarios, sobre cómo relacionarnos con nuestros prejuicios, nuestras ideas previas, cómo aprender a escuchar, cómo gestionar el encuentro y sobre la importancia del espacio de escucha. Y creo que es un momento bueno e interesante para preguntarle a mi amigo Juan Tapia cómo venimos, cómo estamos con nuestros oyentes, hay algunos comentarios. Esta es la parte que me desilusiono y me dicen, no hay nadie mirando, estás vos solo. Pero no, porque yo no me entero de nada, yo miro a esta cámara que están ustedes del otro lado, pero no sé lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando, Juan? Bueno, está pasando que acá en vivo, domingo a las 7:06, tenemos mucha gente conectada, gente de muchos lugares. Hay gente que mencionó el programa Pabellones Literarios que vos nombraste recién. Tenemos gente de Tartagal, de Mar del Plata, de Rosario. Gente que te agradece por el estímulo a la reflexión, que fueron marcando algunas cosas que dijiste. Yo creo que estamos muy bien y insisto también por acá, si tienen alguna pregunta, algo de comentar, lo pueden hacer acá en el chat y se lo hacemos llegar a José Luis. Estamos copados, te dicen desde Mar del Plata también, esto me ayuda a reflexionar. Acá estamos escuchando, dice Marinés desde Ingeniero Maswich. Bueno, hay mucha gente conectada, pueden hacer sus preguntas o reflexiones o compartir por aquí también. Muchas gracias, Juan, y gracias a todas las personas y a sus mensajes. Sí, por supuesto, hagan preguntas. Vamos a guardar un espacio para responderlas. Si hay algo que ustedes consideran que pueda explicar o que pueda profundizar o algo que no se entendió, no duden en pedirlo. Voy a aprovechar, les quiero presentar un pequeño video ahora y quiero hacer un pequeño viaje en el tiempo. Me quiero aprovechar este momento para eso, parar un poquito. Después seguimos, hay más cosas que les quiero contar, hay más pasos en estos 12 pasos, en este camino de contar cuentos en contextos de marginalidad. Pero antes les quiero presentar un poco también de otra forma mi trabajo, que no es mío en realidad, que es el trabajo de los cuentos. Ante todo les quiero decir, para quienes no estén seguros si ir a contar un cuento a un lugar así, si conviene, o mejor hago lo que tengo que hacer, que es o este contenido, o esta clase, o directamente no lo hacen. Yo quiero decirles que en estos años los cuentos me protegen. Los cuentos me protegen. ¿De qué me protegen? Cuando cuento cuentos, cuando en una ronda contamos cuentos, yo no toco otros temas. No hablo de religión. Yo no hablo de política. Porque yo sé que si hablo de religión, cada uno puede tener creencias distintas. Porque yo sé que si hablo de política, surgen los conflictos. No digo que esté bien o esté mal, pero no en el espacio de los cuentos. Cuando nosotros contamos cuentos, esos cuentos son interesantes para todos. No generan diferencias. Y eso me protege. Es como un paraguas. Dentro del paraguas del arte, dentro del paraguas de la literatura, yo me siento protegido. Siempre que entré a una unidad penitenciaria me sentí respetado, cuidado, valorado. Nunca tuvo que ver con las ideas que había visto en la tele sobre la idea que había sobre esos contextos. La verdad, encontré otra cosa. Sin juzgar la causa por la que las personas estaban ahí, sino partiendo a partir del hecho de que estaban ahí y era su derecho, como dijimos, acceder a la cultura y a su búsqueda de la identidad.
Y esto que les voy a mostrar es un poco de aquel taller. Esto tiene unos 10 años, es del 2015. Y nada, es un poco sobre la opinión de qué hacen los cuentos o qué hicieron los cuentos en la voz de Chapu y de Martín Bustamante, a quienes obviamente quiero mucho y mando un abrazo muy grande. Adelante, Augusto, por favor. Buenas, ¿cómo va? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué cuentas? Hola, bonito. No sé, yo puedo hablar por mi experiencia, o sea, a mí me abrió la cabeza, nunca le había contado un cuento a mi hija. O sea, le estamos robando lo imaginario a nuestros hijos, a nosotros mismos, ¿no? O sea, porque todo el monstruo que la imaginación, o sea, no la anulan de alguna manera. Y estoy aprendiendo a imaginar nuevamente y a tratar de a mis hijos y a los chicos de mis amigos, de la gente que me rodea y a mis propios amigos, tratar de instalarle imágenes propias de ellos. Creo que la imaginación es lo que a uno puede hacerlo crecer como persona, ¿no? O sea, creo que se aporta un granito de arena para poder cambiar el mundo de alguna manera. ¿Y qué sentís que pasaron en esos 2 años en vos a partir no solamente de los cuentos, sino en tu persona y a través del arte y a través de la educación? Que fui teniendo, digamos, una transición, una transformación en mí, en mi persona, en mi yo. Fui matando el yo egoísta, fui adquiriendo más otra personalidad y me fui metiendo mucho y convirtiendo mucho en lo que es la educación, la literatura, los cuentos. Como que digamos que en todos estos años, 2 años y medio que estoy acá, fui entrando dentro de mí, revolviendo cosas de mi pasado y viendo qué es lo que estaba mal, qué es lo que estaba bien, y fui construyendo una nueva conciencia, ¿no? Que de chico nosotros no existíamos para nadie. No te digo que cruzábamos la avenida para allá y éramos unos negritos villeros. Y lo primero que decía la señora enfrente, porque tenía una casa bien edificada, pagaba luz, pagaba gas, tenía un trabajo digno y en la villa no, decía, este villerito, este chorrito, ya de chiquitito, guarda, se agarraba la cartera pensando que le iba a robar. Y no existíamos ni para el Estado ni para nadie. Y adquirimos identidad a través de tener un arma. A través de saber que el arma te da una identidad. Que yo con esto intimo a la otra persona y me da todo lo que tiene. Y eso me daba identidad, me daba plata, me dejaba manejarme, me dejaba comprarme para comer, ropa, vestirme. Me daba personalidad. Y así a todos los chicos del barrio, agarran un arma, la droga en la esquina y le da identidad, como que son, existen. Como una rebeldía interna con uno mismo, que la opresión, no existir, te drogás, tenés un arma y empezás a existir. Pero dentro del mismo sistema de lo que ellos quieren, porque ellos quieren que seamos así. Porque la universidad nos cambió nuestra manera de pensar, nuestro horizonte. Una oportunidad para hacerlo saber, ¿viste? Exacto. Siempre fuimos lo que hoy somos. Lo que hoy somos con la universidad lo fuimos siempre. Sí. Pero no nos dejaban ser lo que éramos. Teníamos que ser lo que siempre construyeron y fuimos construyendo nosotros mismos de lo que ellos quisieron. La palabra. Está verde, ¿viste? La palabra tiene poder. Entonces la narración oral, tanto como los cuentos, la literatura, el estudio y lo que significa la palabra, es ser escuchado. Él libera. Por eso tenemos un programa radio que se llama La Palabra es Libertad atravesando muros. Por más que ese muro esté ahí, nuestra palabra pasa. Y saber que nuestras palabras está oyendo los barrios, el barrio de Suárez, todo lo que Reconquista, nos están escuchando la radio y la gente nos está escuchando al otro lado y estando nosotros dentro de una cárcel, nos hace libre. Nos hace libre porque podemos transmitir un mensaje, podemos generar una conciencia, ¿no? Y a través de todo esto hay que darle educación, cultura, identidad, existencia a la gente que está marginada. Diez años pasaron desde aquel encuentro. Un abrazo grande a Chapu y a Martín. Nada, muy contento, emocionado también de conectar con ellos. Bueno, continuamos, vamos a seguir adelante, vamos a ir a otro punto, a otro paso importante, a otro concepto que tiene que ver con la elección del repertorio, que es algo fundamental en la narración, en las narradoras, narradores. La elección del repertorio es casi como la forma de contar, es singular.
Y es importante esto, ¿no? Para que no todos contemos lo mismo, para que cada cuentero, cada cuentera también pueda ser representado por esos cuentos que ha elegido. Por eso, para mí, resulta fundamental el deseo. Conectar con el deseo, escuchar a los cuentos. Como dice mi maestro, mi querido maestro Juan Marcial Moreno, que lo tengo aquí junto a mí y nos acompaña siempre, él dice, los cuentos me hablan. Él dice que los cuentos le piden que los cuente. Así que eso me parece que va a ser una de las características fundamentales en la formación de nuestro corpus de cuentos, ¿no? Es escucharlos, sentirlos y dejarnos llevar por ellos. Si tenemos la intuición de que hay que contar eso, bueno, ese cuento nos está llamando. Pero ante todo, lo más importante es basarnos en todo lo que hemos hablado. Es decir, que quien vaya a un contexto por primera vez, en un contexto como es un lugar de marginalidad social, un lugar que no se conoce, entonces no sabe nada. No sabe nada de ese lugar. Y si no sabe nada de ese lugar, no sabe nada, ni de los cuentos que va a contar. Porque cualquier cuento que quiera va a también ser un preconcepto, una idea previa. Entonces, el no saber qué cuento contar es una condición fundamental, porque le permite al contexto, al público, a lo que esté sucediendo, elegir el cuento. El tema es el público. Yo estoy acá con mi machete para no olvidarme. El tema es el público. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que el tema no está en la obra. Nosotros creemos que es un cuento que nos lleva a querer más a las mamás, no sé, por ejemplo, o a los árboles, o a la vida, o es un cuento que inspira determinada idea, tema o sentimiento, pero cada uno, quien escuche, va a formar y a encontrar su propia construcción de significado y de su temática. Es decir, lo que para nosotros sea una cosa, no necesariamente es para los demás. Por eso el tema no debería ser tenido en cuenta como criterio en la selección del repertorio. Y también hay algo que surge y va como de la mano con el contexto, ¿no? Pasa mucho, yo por lo menos lo advierto. Muchas veces hay una idea altruista, positiva, benéfica, de ayudar al otro. Está buenísimo eso. Y creemos que determinado cuento lo va a ayudar al otro. Entonces elegimos el cuento en función de eso. Y la verdad que una historia o un cuento que cierre en una sola idea no va a tender a ser literatura, porque la literatura, como dijimos, es justamente lo contrario, es la multiplicidad de sentidos frente a una idea. Entonces, cuando nosotros queremos bajar una línea fina y determinada por algo que queremos, es muy posible que no generemos lo que venimos charlando, que no suceda la epifanía. La epifanía va a suceder sola. Nosotros podemos llevar los cuentos, y son los cuentos, es el arte, el que hace, los que hacen, los que generan ese entendimiento. Que los cuentos enseñan, seguramente enseñan, pero no una sola cosa, muchas cosas. Son además un teatro de operaciones, un lugar de prueba para ponernos en los lugares de los personajes, para ser un poco Hansel, para ser un poco Gretel, pero para también ser la bruja, para también ser cada uno de los personajes y poder probar qué quiere decir, qué se siente en cada uno de esos lugares. Es decir, que si nosotros podemos no bajar una línea, podemos sencillamente contar lo que nos gusta y porque sentimos que ese es el momento y el lugar propicio, vamos a estar abriendo una puerta a una libertad, que quizás no es física, pero es mental. Es la posibilidad de durante el tiempo que duren los cuentos irnos, poder abstraernos y poder generar otro momento, otro lugar de encuentro. Entonces, ¿cuáles son los criterios fundamentales en la elección del repertorio? Bueno, en principio eso, ¿no? El deseo, la luz, lo que nos guía hacia ese lugar. Y después es muy importante también que aquello que vayamos a contar en un contexto que es nuevo para nosotros, que estamos descubriendo, sea un material probado.
yo no les recomiendo que lo cuenten por primera vez ahí, en ese contexto. Quiere decir que ya lo vienen contando, ya saben que esos cuentos les funcionan, les gustan, les han dado, digamos, y han generado distintos tipos de emociones en otros lugares. El cuento probado. Y después, claro, escuchar el contexto. Quizás sean las miradas de nuestro público quienes nos digan lo que tenemos que contar. Y no olvidarnos del folclore, lo anónimo, lo popular, la tradición oral. Porque es justamente ahí, en ese tipo de material, la literatura folclórica, lo que nos hace comunes. Alejando me acerco, dice nuestro maestro Juan Moreno. Y eso quiere decir que quizás una historia del pasado y de otro tiempo me emparente, me deje muy cerca de algo que es parte de la humanidad. Y ahora me gustaría hablarles un poco sobre el después, sobre qué pasa después, porque no es menor. En lo personal, cada vez que entro a una cárcel, cada vez que salgo de una cárcel, no me siento contento. Si bien muchas veces he sentido un profundo amor, he sentido un profundo regocijo por lo que había sucedido, quizás alguien se emocionó, o quizás alguien le contó un cuento a su hija o a su hijo por primera vez gracias al taller, o sencillamente alguien descubrió algo. A pesar de eso, no puedo olvidarme las situaciones, las condiciones donde viven y están esas personas. También resulta fundamental encontrar un piso para nuestras expectativas. No les digo un techo, más bien un piso. Es decir, nosotros podemos desear y soñar un montón de cosas y es muy importante. Por ejemplo, ¿qué me iba a imaginar yo que un día el Premio Nobel de Literatura, Coetzee, ¿se pronuncia así, Juan? Coetzee, por suerte lo tengo acá, Juan Tapia. Ese premio de literatura sudafricano iba a venir a la Villa La Carcova a presentar un libro con Martín Bustamante. ¿Qué me iba a esperar yo eso? ¿Qué iba a pensar yo que el Patón iba a sacar un tema en la MTV? O que quizás, y cada cosa podía pasar, o ser tapa de Clarín, ¿no? O de un diario. ¿Podía decir la marca? No, bueno, no importa. ¿Qué me iba a imaginar yo? Es decir, no hay límite para lo que pueda suceder, para el desarrollo de las personas. Pero también es importante que yo pueda tener un piso para eso y valorar lo mínimo. Por eso este espacio y este momento lo titulamos El poder de lo mínimo. Y tiene que ver con comprender que la escucha de un cuento, en un contexto como el que hablamos, en un contexto donde el tiempo está administrado, donde es muy posible que aquellas personas estén 24 horas en una situación binaria de atacar o de huir, de matar o morir, es muy posible que ese cuento sea un oasis, sea un espacio como un paraíso en medio de un terreno muy árido, aunque haya sido pequeño. Esa ronda, ese momento dejó afuera seguramente esa situación binaria o esa situación de violencia. Generó un tiempo nuevo, el tiempo de ese cuento, el tiempo cómo transcurrió durante el cuento, pero también el tiempo transcurrido hasta el próximo cuento, hasta el próximo encuentro. Ese es un tiempo nuevo. Si no todos los días son iguales, si no fuera por esa marca en medio de esa vorágine que masifica y que estatifica, si no fuera por eso, no existiría una noción del tiempo. Además, los cuentos, en ese momento, en ese instante, como les dije, son parte de una expresión de la singularidad, no solo de quien narra, sino de quien escucha, porque los cuentos se cocrean con quienes están escuchando. Y eso, como es singular, también es parte de una forma de individuación. Es una forma de reconstruir, de identificar y de descubrir cuál es mi identidad. ¿Quién soy yo? ¿Alguna vez te lo preguntaste? Porque es muy posible que, como dijo Chapu, fueron tiros al aire, fueron correr y correr. No hubo tiempo para saber quién era, solo se trató de sobrevivir.
Entonces, cuando hablamos de resocialización, de rehabilitación, también es un eufemismo del sistema, que en realidad no hay nada que resocializar, nunca hubo sociedad. Es la primera vez que esa persona escucha un cuento, jamás hubo un tiempo para eso. Y entonces, comprender ese proceso nos da la posibilidad también de entender hasta dónde puede llegar. Hay una charla TED que di en el año 2012, se llama Contando desde los márgenes. Allí cuento la experiencia de Martín Bustamante. Martín Bustamante vino al taller, era el año 2011 me parece, llegó peinado, bien vestido, prolijo, un hombre grande, llevaba más de 20 años de condena en distintas unidades. Y fue allí, en ese taller, donde por primera vez alguien, que me tocó a mí, le contó un cuento. Y la semana siguiente él volvió y me dijo que se había dado cuenta que nunca le habían contado un cuento y que nunca le había contado un cuento a su hija. Hoy, Martín Bustamante es escritor, lleva publicado 3 libros, da talleres en Villa Fiorito, intenta rescatar a jóvenes para que no sigan el mismo camino que le tocó a su familia. ¿Qué me iba a imaginar yo que eso podía suceder? Nunca tuve idea. Yo fui y conté los cuentos. Esto quiere decir que a veces es como cuando disparás una flecha. Si vos, en el momento en que estás apuntando, errás o corres apenas 1 milímetro en el objetivo, cuando dispares, ese milímetro en el recorrido de la flecha se puede transformar en metros, en una distancia muy grande. Eso es lo que generan los cuentos. Aquellas pequeñas acciones mínimas pueden repercutir en el futuro en cambios insospechados, impredecibles. Hay una historia que es la historia de Pigmalión, es un mito. Habla de un escultor que le gustó tanto su escultura que se enamoró de ella. Le había salido re linda, una mujer preciosa. La cuestión es que bajó la diosa, Afrodita, y le dijo, bueno, le concedió la vida. Y él se enamoró, vieron felices para siempre. No sé cómo sigue, no importa. Pero nosotros somos como ese escultor, que podemos transformar sencillamente como un acto de amor, como un acto de ganas, como un acto de deseo, haciendo lo que nos gusta, contando cuentos. No queriendo cambiar al otro, cambiando nosotros. Eso es transformador. Bueno, estamos como casi falta, pero llegando a los últimos puntos de estos pasos. Y lo titulé Emergencia Artística. Y no es la emergencia en el sentido de un peligro inminente, sino es la emergencia en el sentido de emerger. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que el arte ocupa en nuestro desarrollo humano un lugar natural y fundamental. El arte aparece en la humanidad desde los principios de los tiempos, desde el principio de los tiempos. Y de una u otra manera se impone. No necesariamente para que seamos artistas, pero muchas veces el arte es la posibilidad de leer el mundo, es la posibilidad de tener un pensamiento crítico sobre el mundo. Es una búsqueda de expresión, es una búsqueda de singularidad. Muchas veces cuando entro a una escuela secundaria a contar cuentos, me señalan a un grupo, a veces son de 3er año, de 5º, no sé, depende de la escuela, y me dicen, esos no. Con esos no pierdas el tiempo, porque esos son los inadaptados de siempre. Y ahí están, ya los ves, te los imaginas, son igual, se paran así, tienen una forma. Y yo voy ahí, ¿no? A donde no hay que ir, vamos ahí, contamos cuentos, ¿no? Narramos los cuentos, hacemos la ronda, compartimos ahí. Y muchas veces me encuentro que son esos los inadaptados, las inadaptadas de siempre, los que tienen problemas de conducta, los que le van mal en la escuela, los que no se terminan de adaptar, que disfrutan un montón de los cuentos. No solamente disfrutan de los cuentos, sino que quieren escribirlos, contarlos, quieren desarrollar y muestran una capacidad creativa que sobresale los inadaptados de siempre, o por lo menos entre ellos muchas veces encuentro varios genios que no eran muy tenidos en cuenta por aquella docente. Y es como Pigmalión.
Si vos no creés que esa es la mejor escultura, y no va a cobrar vida. Si vos no proyectás eso en ese alumno, no lo va a ver. Echevarne, la Dora Pastoriza Echevarne, dice en su libro El arte de narrar, un oficio olvidado, que el narrador, la narradora, es un creador, es un recreador de la historia. Y eso es parte. Quien escuche va a encontrar la posibilidad de tomar las riendas de algo creativo. Yo creo que educar a través del arte o de cualquier forma tiene más que ver con eso, con ayudar a emerger que con llenar de contenido, ¿no? Se observa como si el alumno, la alumna fuera un envase vacío que hay que llenar de contenido, ¿no? Nosotros vamos a llevar cuentos a una cárcel para llenar de cuentos, para llenar de contenidos. Y no, ese mismo espacio vacío que hemos cultivado en nosotros está disponible en nosotros. Es un espacio que está lleno de genialidad. Me gusta cuando Carlos Mena, un expreso que actualmente da talleres también en pabellones literarios y en otros lados, Carlos Mena llega y les dice a todos sus alumnos: ustedes son campeones del mundo, ustedes son campeones de la vida, pero bueno, hay que ver en qué rango de ese proceso están, ¿no? Es decir, todos somos genios, pero hay que ver qué tanto pudimos emerger. Dentro de cada uno de nuestros oyentes, dentro de cada uno de nuestros alumnos, hay un genio, una genia. Es la genialidad de ser único. Los cuentos permiten y dan una oportunidad de emerger, de salir, de abrir. Si eso no sucede, quien quiera emerger y encuentre una limitación va a tener un conflicto. Un conflicto que se va a ver, se va a notar, va a ser parte de esos inadaptados de siempre, pero también va a ser una carencia, una pobreza. El arte nos da la posibilidad de encontrarnos con nosotros mismos y de transformar también el mundo en el que vivimos. Pero, ¿qué es lo que hace el arte? ¿Qué es lo que hacen los cuentos que son tan transformadores, tan importantes? Bueno, eso no se los voy a decir yo, sino que se los voy a leer en boca de otras personas que nos van a hablar de esto. Pero antes de eso, quiero, buscando acá en mi machete, que no lo termino de encontrar, pero ya apareció, quiero agradecer, porque me parece algo fundamental. Y quiero decirle gracias a todas las personas que hacen posible que esto esté sucediendo ahora, a las personas que hicieron posible que yo sea un cuentero, un narrador de cuentos. Y quiero agradecerle a mi mamá, a Olga García, que me contó cuentos desde que era chiquito. A mi maestro, Juan Moreno, que me contó cuentos cuando yo era chiquito. Quiero agradecerle a Augusto Bevilacqua, que está acá haciendo la transmisión, a Juan Martín Tapia, que está junto a él, ustedes no lo ven, pero está muy atento ahí a contestar los mensajes. Quiero agradecerle a Diego Gabriel Tejerina, quiero agradecerle a Martín Horacio Bustamante, a Pólvora, a Chapu, a Johnny, al Patón, a José Hueso, a Natalia Zapetini, a todo el equipo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Quiero agradecerle a Gabriela Cibale, a toda la gente que está en pabellones literarios. Quiero agradecerle a Hernán, al Trompe, por la música que suena en este canal y que gentilmente nos las ha provisto. Y quiero agradecerle a todas las personas de las que me olvidé. Quiero agradecerle por esto, por permitir encontrarme y seguir un camino, por permitirme ser parte de la posibilidad de transformar un poco el mundo en el que vivimos, ¿no? Y si vos tenés ganas de hacer eso, yo también te quiero decir gracias a vos, porque si vos vas del otro lado de la línea, de ese tejido social que está roto, y contás un cuento y podés hacer algo positivo, entonces eso va a repercutir en mí, eso me va a volver a mí. Pero si por el contrario nosotros dejamos esta cifra y hacemos como que no existe, la cifra que dice que hay 137.000 personas presas y el 65% es reincidente, si no hacemos nada frente a eso, eso también me afecta, eso también nos afecta, eso también es parte de nuestro mundo.
No existe la línea de la división de la pobreza, sino es en las estadísticas económicas. No hay tal línea. La gente que está del otro lado de esa línea somos nosotros. Tengamos o no tengamos dinero, nos afecta. O por lo menos esa es mi forma de verlo. Y ahora, si usted me lo permite, Augusto, y se lo pido, vamos a leer un par de textos que me parecen importantes y que van a terminar de ayudar a comprender qué es lo que hace el arte. Y para eso quiero presentarles a Beatriz Ortiz, profesora de castellano y literatura, especialista en literatura infantil y alumna de Dora Pastoriza de Echevarne. Cuando le pregunté sobre, qué es lo que hace el arte, ella me contó. El arte, por definición, es un transformador social y la literatura participa de este poder transformador. El arte encausa y provoca cambios, nos provoca, les da forma y los pone en palabras. Lo más importante es tener en claro el propósito, dictar una función, un taller de narración, uno de escritura, partiendo de la narración para llegar a la expresión escrita, etc. Cada propuesta debe diseñarse de forma particular. El contexto es un elemento más a considerar. El narrador debe tantear por dónde ir, cuáles son los intereses del grupo, a quiénes líderes debe prestar más atención y, en el primer encuentro, llevar un repertorio probado, donde lo folclórico tenga un lugar central. Pero esto no es distinto a lo que se hace con cualquier grupo. Luego se ajusta. Los temas los pone el lector o el público. No están en la obra. No deberían ser un criterio de selección. Lo más efectivo suele ser comenzar con el folclore literario, desenvolverse en contextos de encierro o vulnerabilidad social es muy duro y no siempre se ven los resultados. Por eso es fundamental confiar en el poder transformador del arte. Eso es lo que nos permite seguir intentando. Beatriz Ortiz, profesora de castellano y literatura, especialista en literatura infantil y alumna de Dora Pastoriza de Echevarne. Y a continuación me gustaría leerles otro texto, también en relación a qué es lo que hace el arte. Este es un texto de John Berger, del libro Cada vez que decimos adiós, de Ediciones de la Flor. Es hermoso, es un texto hermoso, voy a leerles un pedacito nomás para no hacerlo muy largo, pero se los recomiendo. No puedo decirte lo que hace el arte ni cómo lo hace, pero sé que el arte a menudo ha juzgado a los jueces, exhortado a los inocentes a la venganza y mostrado al futuro el sufrimiento del pasado para que no fuera olvidado. Sé también que cuando el arte hace eso, cualquiera sea su forma, los poderosos le temen, y que entre el pueblo ese arte corre a veces como un rumor y una leyenda, porque le da sentido a lo que no pueden dárselo las brutalidades de la vida. Un sentido que nos une, pues al fin y al cabo es inseparable de un acto de justicia. Cuando funciona así, el arte se convierte en el lugar de encuentro de lo invisible, lo irreductible, lo perdurable, el valor y el honor. Muchas gracias. Me quedan más textos para leer, pero bueno, será para la próxima. Ganas no nos faltan, pero el tiempo es así. Por último, quiero hablarles de un tema muy importante a tener en cuenta en estos tipos de contextos y en otros, que es la contingencia, ¿no? Que es todo lo que puede suceder, ¿no? Que es lo impredecible. Insisto, traten de ver cuando puedan, ahora o después, la charla de Juan Martín Tapia, Contar cuentos en la escuela, porque él explica muy bien y habla sobre las interrupciones. Pero hay que tener en cuenta algo muy especial, más allá de las interrupciones en general, en un contexto de narración. Hay cuestiones específicas
que tienen que ver con los lugares de los que estamos hablando. Y es la pobreza de predicción. No se puede hacer futuro, no existe el futuro. No está, es una carencia. No hay posibilidad de planificar, porque no sabes cómo es tu día mañana, porque todo el día es matar o morir, es huir o dejarse morir. Y frente a eso es muy difícil generar un proyecto. Por otro lado, en los contextos donde vamos, las instituciones tampoco generan eso. Por lo cual, la idea de una currícula, quizás los docentes estén más acostumbrados a esta idea de planificación, no funciona igual en un taller o en un espacio de cuentos, sino que más bien uno se deja llevar y va acomodando aquellos objetivos y los va llevando como puede. El narrador es artesanal, es un trabajo artesanal, se va haciendo porque cada día y cada momento es distinto, nunca es igual, y nunca es igual la forma en que nosotros nos relacionamos con eso. Por eso resulta fundamental leer el contexto, para saber cómo fluir artesanalmente en cada una de esas situaciones. Para eso les voy a contar una historia, pero me la guardo para el final, porque lo primero que quiero hacer es contestar sus preguntas. Así que Juan Martín Tapia, cuénteme, ¿hay preguntas para mí? Sí, Luis, tenemos algunas preguntas, bastantes agradecimientos, comentarios. También desde acá les agradecemos a todos los que están y las que están en vivo. Ana te pregunta, como consejo, ¿las primeras veces conviene ir solo o ir con un acompañante? Si es posible, me parece que la dupla pedagógica es ideal. En cualquier ámbito educativo y cualquier lugar de encuentro o cualquier lugar de taller. Por varias razones. Pero ante todo porque para quien escuche, para quien lo vea, va a ser más agradable tener a dos y que puedan hacer algún tipo de contrapunto. Sean narradores o no. Podría ser una dupla donde uno sea cuentero y el otro no, o la otra no, ¿no? Donde haya distintas modalidades, depende del taller. Además nos da la posibilidad de compartir las experiencias, especialmente de hablar de esto. ¿Qué hacemos después? ¿Qué hago con todo lo que me llevo de acá? Porque va a ser un conocimiento nuevo, va a ser un conocimiento que va a ir procesándose durante un tiempo largo. Y es importante eso, de irlo procesando, ¿no? ¿De qué hago después? Quizás lo que sientas es como nada, una tristeza profunda, porque acabas de ver algo que no sospechabas. Tener alguien con quien compartirlo, con quien conversarlo, me parece muy importante. Además, me gusta mucho contar cuentos de a dos, así que si se puede ir de a dos, buenísimo. Si se puede ir de a tres, también lo recomiendo. A veces no es posible, entonces, bueno, esa compañía está dentro nuestro como si no estaríamos solos. Tenemos dos preguntas más. Les recordamos también por acá que se pueden suscribir al canal Cosas Concretas, tocar la campanita y también pueden contribuir para que sigamos haciendo estas charlas y los otros proyectos del canal en el cafecito que aparece en el QR en pantalla o si no, directamente al alias José Luis Gallego. José Luis, hablaste algunas veces de narrar y otras de contar cuentos. ¿Es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia entre esas dos cosas? Etimológicamente seguramente que sí, pero en relación al significado que le damos, no. Cuando hablo de narrar o de contar cuentos me refiero, sería muy diferente si hablamos de contar cuantitativamente, contar números, eso sería muy distinto. Nosotros hacemos lo contrario cuando contamos cuentos a contar números, algo muy distinto. Cuando contamos números contamos información, cuando contamos cuentos vivimos y hacemos vivir algo distinto. Así que, en principio no, fundamentalmente un montón. Creo que es muy importante que quienes se dediquen a contar cuentos trabajen e investiguen qué es el arte de narrar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de narración oral? ¿De qué hablamos cuando hablamos del arte de la cuentería? Que comprendamos este arte como una disciplina que tiene su propia definición, su propia forma, que la abarca y la contiene. Narrar es algo especial. Narrar cuentos a viva voz, dicen en España. Quiere decir en voz alta, pero también quiere decir la palabra viva, ¿no? Entonces el cuentero no trabaja de memoria, la narradora no es que va y repite un texto, eso es otra cosa. Quien narra recrea. Y esto que hablábamos que es muy importante, narrar o contar, ¿qué pasa cuando las personas están imaginando al mismo tiempo, están co-creando eso?
Dora Pastoriza Echevarne lo nombra como una corriente vivificante, ¿no? Algo se está reviviendo. Es como cuando recordás algo y lo recordás tan bien que está como vivo. Bueno, eso pasa con los cuentos. Y cuando varias personas viven eso al mismo tiempo, sucede algo que genera comunidad. Narrar tiene una forma, no es cualquier cosa. Entonces, creo que no importa mucho si decimos narrar o contar o decimos un cuentero, pero sí es importante comprender de qué se trata este arte. También para los que preguntan, cuando termine esta charla, inmediatamente queda disponible, va a quedar libre, la pueden volver a ver y también los invitamos a compartirla, acercársela a más personas. Una última pregunta. Pregunta Andy. ¿Recomendás que el narrador haga algún tipo de práctica especial con su ánimo, con su psiquis? Un poco lo que veníamos charlando, yo creo que tenemos que ser observadoras, observadores, volvernos testigos. Dora Pastoriza Echevarne habla y describe algo en las claves de la serenidad, ¿no? que necesitamos para poder contar un cuento. Ella dice prescindir de nosotros mismos. Un desapego del yo, un desapego de nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Que para que la historia aparezca, yo voy a desaparecer. ¿Y cómo desaparezco? Bueno, es que yo no soy muy importante. Lo que importa son los cuentos. Y si me meto en el cuento, ya no estoy pensando en mí. Entonces, bueno, ese es un ejercicio que termina siendo un ejercicio espiritual, y espiritual en el sentido que trasciende la mente, ¿no? Algo más allá de mi yo. Y termina siendo una experiencia personal muy importante, que es conveniente para todo ámbito de la vida, ¿no? En la medida que podamos estar menos pendientes de nosotros mismos, es más posible que nos encontremos. La última, por favor. Una más, que aquí Doris nos pregunta si en los talleres incentivás a que los participantes también puedan narrar. Sí, claro, de eso se trata. Los espacios de taller, como los que damos aquí en Casa Pou, son un lugar de práctica, de prueba. Cuando decimos el cuento probado, ¿y dónde lo pruebo? Y bueno, lo podés probar para empezar en un taller, donde tengas como una instancia previa. Y después, bueno, obviamente, en la casa, en el aula, en donde sea el contexto que puedas llevar el lugar. Pero el taller tiene que ver con eso, con un espacio de práctica. Nuestra consigna es contar y nuestra producción es vivir los cuentos. Cuando nosotros vivimos los cuentos juntos, los revivimos, estamos ahí, sucede algo que es transformador. Y así nos formamos con nuestro maestro Juan Moreno, contando cuentos, recibiendo devoluciones y volviéndolos a contar. En definitiva, es un trabajo artesanal y de eso se trata. Bueno, muchas gracias por estas preguntas, muchas gracias Juan por leerlas y gracias a todas las personas que estuvieron, que están aquí, las que van a venir más adelante. Gracias a Cosas Concretas y la posibilidad de estar habitando aquí el mundo de la literatura y llevándola adelante en estas charlas. Algo que nunca había hecho, para mí es la primera vez que estoy mirando a una cámara y hablando tanto tiempo. Tenía muchos miedos antes. Uno era, bueno, que me iba a quedar sin voz, no es tan grave. Y los otros no se los puedo decir porque si no esta charla va a dejar de ser seria como era antes. Lo que les quiero contar para terminar es una historia. Empecé con una historia, quiero terminar con una historia. Es una historia que también habla sobre, como les dije, la contingencia. Es una historia que sucedió en un barrio, no lo voy a particularizar, no quiero como que alguien se sienta incluido o excluido por eso. Creo que lo más importante de esta historia es lo que pasó. Y les voy a contar que yo venía dando taller en un barrio muy pobre económicamente, en el conurbano bonaerense. Venía dando ese taller en una biblioteca que se estaba haciendo ya hacía 3 años. Era un taller con niñas y niños, un taller para inventar y contar cuentos. Y mis alumnas y alumnos tenían entre 5 años y el más grande o las más grandes tenían 14 más o menos. Y era muy variable, como dijimos, muchas veces no hay currícula, muchas veces la asistencia es variable y está condicionada por la contingencia. Ya hacía 3 años que venía dando el taller, pero acá en invierno, en la provincia de Buenos Aires, a las 18 horas es de noche. Y el taller empezaba a esa hora, así que cuando llegué ese día ya era de noche. Y en la biblioteca no había nadie. Estaba abierta, las luces estaban prendidas, pero no había nadie.
En general había una señora, la referente del lugar, que nos calentaba una leche chocolatada, la más rica del mundo, en una olla tiznada de cocinar siempre con las maderas de los pallets y de la que encontrábamos por ahí. Pero ese día no estaba ella. Y lo que vi fue que un poco más lejos, sobre una montaña de basura, había unos niños jugando con fuego. Habían prendido fuego en la misma basura de la montaña y entre ellos jugaban. De lejos, yo estaba a unos 70 metros, imagínense, de lejos lo que yo veía era como una especie de batalla. En esa batalla se tiraban con palos que tenían en la punta plástico derretido, prendido fuego. Se tiraban unos a los otros. El grupo más o menos era de unos 7 niños. Había 5 o 6 que tenían unos 5 años. Eran chiquitos, más bien bajitos. Pero había uno que se destacaba. Era más grande. Para ese momento debería tener unos 10 años. Yo lo conocía. Él estaba siempre, no faltaba nunca. Encontraba en el taller un lugar de refugio a su familia, que muchas veces lo golpeaba. Muchas veces estaba desabrigado y me tenía que sacar la ropa para vestirlo, porque no había posibilidad de que él cuente o escuche cuentos si no era así. Ese día estaba comandando a una especie de batalla campal de fuego. Entonces, nada, me sorprendí que no hubiera nadie y fui corriendo hasta la montaña y les dije que terminaran, que eso estaba mal, y no me dieron importancia, no me escucharon, mucho menos me hicieron caso. Entonces les levanté la voz y les dije que basta, que era peligroso realmente. Se estaban tirando. Había uno que tenía como una bandera, que era un pantalón de jean prendido fuego y la revoleaba así. Imagínense lo peligroso que era. No me hicieron caso y yo ya me estaba alterando. Decidí buscar ayuda. Alguien me tenía que ayudar, había que apagar eso. Entonces volví a la biblioteca, pero cuando entré a la biblioteca algo me sorprendió todavía más. Habían prendido fuego en la biblioteca, habían prendido fuego papeles adentro de la biblioteca era de madera, estaba llena de libros, era un peligro. Me indigné, me enojé y volví hasta la pila. Ahora ya estaba enojado y les dije que estaba enojado, que estaba muy indignado con ellos y que más que nada porque estaba desilusionado porque de fuego no sabían nada. Y yo era un experto en fuego y estaba desilusionado. Y que hoy por eso iba a dar un taller de fuego. Y me fui. No sé por qué dije eso, fue lo primero que se me ocurrió y me fui a la biblioteca muy indignado. Era una especie de actuación, pero había mucho de verdad en eso, porque era lo que sentía. Y vinieron, me siguieron, dejaron el fuego y me siguieron. Entonces, bueno, primero les dije que me parecía mal, que no estaba bueno lo que habían hecho, que ese era su espacio, que no lo podían quemar, que ellos mismos lo habían construido. ¿Qué estaban haciendo? Y la otra era que el fuego era algo muy importante. Entonces les hablé del fuego. Les hablé del Big Bang y de cómo se forman las estrellas, cómo cuando el hidrógeno se condensa se transforma en helio, sobre cómo se forman las estrellas y cuando explotan forman planetas. El oro que encontramos en el nuestro fue formado y forjado en las estrellas. Pero además les conté que el fuego fue fundamental en nuestra forma de ser, en nuestra forma de humanos. Fue alrededor del fuego cuando empezamos a domesticarlo, cuando descubrimos esto, la palabra viva. Los cuentos y la literatura provienen de ahí, por eso decimos una ronda. Es la misma ronda, es la ronda del fuego, la ronda originaria, solo que ahora la llevamos a otro lugar, lugares donde, claro, no se puede prender fuego. Les conté además que el arte del fuego era muy especial y que tenía varias cuestiones a tener en cuenta. El fuego siempre necesitaba un guardián, un cuidador, y además necesitaba asistentes. El fuego necesitaba piedras que lo contengan, pero necesitaba alimento, buena madera. Depende la madera, depende el cuento, como nos enseñó Nicolás Buenaventura. Cada madera para cada cuento. Entonces los convoqué a salir a buscar piedras, a salir a buscar maderas, y le dije a él, al más grande, al que les hablé antes, que había pensado en él para ser el guardián del fuego. Le gustó el rol. Y entonces fuimos, buscamos las piedras, armamos el fuego, ahí adelante de la biblioteca, en el descampado, en la canchita. Un rato después vino la señora, la que nos hacía la leche, la referente. Se había atrasado un poco, pero ahí estaba. Y vinieron unos vecinos, le llamó la atención el fuego. Ahí nomás empezamos a contar cuentos. Ella contó del pombero, hablaron del lobizón. Y vino otra señora, cantó una canción mapuche. Y fue hermoso, éramos 15 personas. Ese día contamos cuentos toda la noche, sin parar.
Fue una de las mejores rondas de cuentos y yo nunca me hubiera imaginado que de ese lugar, de esa forma, iba a surgir ese encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que escucharon, muchas gracias a todas las personas que pasaron por todos los talleres, gracias a las personas privadas de su libertad que me enseñaron y me mostraron este camino, que es un camino que le dio sentido y le da sentido a mi vida. Muchas, pero muchas gracias. Nos vemos la próxima. Mi nombre es José Luis Gallego y ustedes acaban de escuchar Contar cuentos en la cárcel. ¿Cómo, por qué y para qué? Una forma de reencontrarnos y unirnos a través del arte de la narración oral, producido por Cosas Concretas. Muchas gracias, muy buenas noches.